Vine a doblar rodillas aquí delante de tu presencia y estaba solo. Y te supliqué que lo que decía el médico nunca, que no lo recibía, porque tú eres grande y eres poderoso. Pero ahora, Dios, se cumple, como decía el canto, hemos hablado, contigo hemos orado, hemos confiado y hemos tenido fe. Y las cosas llegan a su lugar cuando tenemos fe, Señor. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús te dejo este mensaje. Que seas tú y no yo. En el nombre de Jesús todos decimos amén. Pueden sentarse y démosle un fuerte aplauso al Señor. Relajémonos en el Señor porque Dios es grande. Este es un mensaje del corazón de Dios al corazón de ustedes. Es un mensaje de esperanza, que con Dios todo es posible. Todo es, ¿qué dijimos? Es posible. El mensaje se llama Hosana, Hosana. ¿Cómo se llama el mensaje? Y Hosana es un grito. Es bastante común en este tiempo, pero tiene dos palabras. El Hosana primero es el que representa, para que se den una idea de lo que es el sermón, es el Hosana que representa que hicieron aquellos judíos aproximadamente un poco más de 2000 años. El segundo Hosana es el Hosana que Activa Church tiene que decir. Por eso deseaba que toda la iglesia estuviera. Pero así es la vida. Y estoy basado en Mateo 21 del 1 al 11. Y digo en nuestra introducción, vamos a leerlo todo fuerte, porque en la introducción, ese es el Hosana nuestro. Y vamos a saber por qué lo dicen y cuál es la razón. Dígalo fuerte. Hosana, Hosana al que vive. Jesucristo, ¿quién? Nuestro Salvador. Antes de entrar triunfante a Jerusalén y que las personas le dijeran a Jesús, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Óigame esto, lo que le voy a decir. Jesús había hecho un tremendo milagro antes de entrar. Un tremendo, ¿qué dije? Milagro. Y que se les quede en la mente esa palabra tremendo milagro, por favor. ¿Cuál es lo que se les va a quedar en la mente? Tremendo milagro. Jesucristo había hecho ese tremendo milagro, abrirle los ojos a dos ciegos. Y eso es lo que quiero que se lleven. Que los milagros que hizo Jesucristo cuando vino son la evidencia para mostrarle a los judíos que Él era y es el ungido de Dios o es el Mesías de Dios. Hizo esos milagros maravillosos porque Él venía al mundo. Y haciendo un paréntesis, por eso es importante recibir a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, pero como debe de ser, sin quedarnos en el cuerpo y la mente, sino que llegar hasta el espíritu para que nosotros tengamos una estabilidad espiritual. Quiero hablarles con un poquito mayor claridad esto, porque estamos celebrando el día allá por nuestro país. ¿Cómo le dicen por nuestros países? ¿Cómo le dicen a este día? Sí, Domingo de Ramos. Y como nuestra costumbre, voy a hacer un paréntesis de esto, en nuestra costumbre, allá en el pueblo que yo soy, pues tienen su religión y yo fui parte de eso, porque lo hacen en vivo y sale
pequeño burrito sacan a Jesús haciendo esto. Y bueno, y un montón de palmas y todo. Es una algarabía, es muy bonito. Y mucha gente llega ahí y se hace en vivo. Yo participé incluso en esos algunos eventos que se hicieron en ese tiempo. Pero el caso es que nuestro Señor Jesucristo, después de haber hecho esos milagros, antes de llegar y entrar a Jerusalén, envió a dos de sus discípulos a que fueran a una aldea que se llama Besajé. Exactamente, esa aldea quedaba enfrente de Jerusalén, aproximadamente 2 millas y media. Una pequeña aldea. Les dice que van a desatar esa asna que está amarrada y a su pollino. Y eso da lugar a muchas especulaciones o a preguntarse por qué Jesucristo hace eso, cuando en aquel tiempo él anduvo evangelizándose por todo Jerusalén, por todo Israel, a pie. Pero para entrar ahí, la pregunta es, ¿por qué mandó a traer esos animales? La Biblia nos enseña de que el pollino es el hijo de la asna. Ese pollino nunca había sido montado. El que tenía la costumbre de que lo montaran y era mansa, dócil, era el asna. Pero Jesucristo se montó en el pollino que nunca había sido domado. Y yo me pongo a pensar, pero ¿cómo Dios va a usar una asna usada? Si para Dios Él es número uno, como dicen ahí en esos balón. Tenía que montar en algo nuevo. ¿No lo creen ustedes? ¿No lo creen ustedes que Dios es lo mejor? Entonces, eso. Pero para no dejar ninguna especulaciones, dice Mateo 21:4, el evangelista. Póngamelo, por favor, lo vamos a leer para que llevemos una secuencia. Vamos a leer el Mateo 21:4 y 5. Dice, todo esto aconteció, si usted tiene la Biblia por ahí, si no me lo pone ahí el hermano, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna. ¿Y sobre qué dice? Sobre un pollino, hijo de animal de carga. Es decir, que Jesucristo estaba dando lugar que la profecía bíblica se cumple. Y eso lo hace para que nosotros, nadie nos engañe, podamos venir a su santa palabra y nosotros podamos leerla lo que la palabra de Dios nos dice y que nadie nos engañe. Nadie. Por eso hay tantos grupos, porque la humanidad ha sido engañada. La humanidad, ¿qué dije? Ha sido engañada. Este evento es el cumplimiento profético del texto original de Zacarías 9:9. Es decir, que eso se estaba cumpliendo, lo que Zacarías 9:9 había escrito, podríamos decir más de 1000 años antes. Y aquí se está cumpliendo. Es que, hermanos, la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios, la Biblia, esto es verdad. Amén. Esto es verdad. A este acontecimiento nosotros le llamamos entrada triunfal del Mesías. Entrada triunfal del Mesías. Aunque el pueblo de Israel, y para que ustedes sepan esto, por eso Israel sigue metiéndose en guerras y va a seguir en guerra hasta el final.
que ya se está acercando. Es uno de los países menos cristianos. Y oiga, y el Mesías le llegó a ellos. Yo me pongo a pensar, ¿por qué no llegó a El Salvador? Si le pusieron hasta El Salvador. Si Dios sabía que Israel no lo iba a recibir, ¿por qué no fue a El Salvador o a México? O también no lo hubieran recibido. No sabemos. Pero bueno, leamos Mateo 21, 8 y 9. Y mira lo que le dice lo que hace la multitud. Y dice, y la multitud, que era muy numerosa, dice, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás, ¿qué hacían? Aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y es aquí donde se llama mucho la atención. Pregúntense ustedes por qué esos cortaban ramas, por qué otros tendían mantos para que él pasara. Si nadie sabía que él era el Mesías, además no lo querían recibir. ¿Por qué? Me estoy dando a entender. Era el tiempo de la peregrinación. El tiempo que los judíos celebraban en la Pascua, del día de hoy, de lo que le llaman el Pesaj. El día que celebraban, tal vez ustedes los que han leído allá por eso mencionan que mataban un cordero y que pusieron sangre en los dinteles para que el ángel de Dios no matara a los primogénitos de los judíos, solo mató a los otros animales y a los egipcios, los hijos. ¿Han oído la historia? Pues esa es la que se celebra el día de hoy, la salida del pueblo de Israel de la esclavitud. Y esto venía y dentro de todavía se mantiene ese aspecto de doctrina en Israel y todavía lo celebran ellos, porque para ellos el Mesías no ha llegado, principalmente al judaísmo. Pero ellos venían, ¿qué es lo que se está dando en ese momento? Y es aquí que lo estoy predicando y lo estoy tratando de que ustedes conozcan la verdad de la historia. En ese momento había un momento político religioso, exactamente de lo que está pasando el día de hoy en el mundo entero. Exactamente. Y yo quiero que vayan asociando, porque esto se está... Cristo viene, en pocas palabras. Movimiento político religioso. Los romanos dominaban en ese tiempo al pueblo de Israel. Y estos romanos tenían temor de una revuelta social, un movimiento social de parte de los israelitas, porque esperaban, los israelitas querían quitar del gobierno, del dominio de los romanos, porque los romanos les cobraban impuestos a todo mundo. Es más, les tocaba hasta cargarle leña a los romanos. Los que han leído ustedes saben eso. En ese momento había un grupo sedicioso. No quiero decir la otra palabra que se usa, porque han pasado en El Salvador, no sé cuántos años pelearon esos grupos sediciosos. El grupo en Guatemala hubo una guerra de 36 años, un grupo sedicioso. Ese tipo de grupos se llamaba celotes. Estaba en ese grupo queriendo votar el gobierno de romano. La historia contextual, estudiando profundamente, encontramos que Barrabás
fue parte de ese grupo. Y Judas era uno de los infiltrados dentro de los 12 apóstoles que ustedes saben. Porque querían que Jesucristo fuera el líder que votara al gobierno romano. No sé si me van entendiendo. Es primera vez que predico de esa manera. Y alguien de por ahí, para decir que venían algunos colados de ese grupo, le decían, tiendan. ¿Sabe cuando hay personas que 2, 3 segundos hagan tal cosa? El pueblo sigue. Y hace, tendamos de mantas, cortemos ramas. Y todo el mundo seguía, haciendo lo que los demás hacen. El pueblo sigue. El mundo está dominado por la parte religiosa y la parte política. Yo ya di el estudio aquí exactamente de Apocalipsis y lo hice como debe de ser, sin quedarme en las cosas, sino que ir profundamente. Y el caso es precisamente que esta gente empezó a gritar, citando, porque está ahí, en lo que dice el Salmo 118, versículos 25 y 26, está la profecía también de ese grito de Hosana, que decía, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Si ustedes buscan en su Biblia, lo van a encontrar ahí en el Salmo 118. Eso es lo que va diciendo. Hosana, de acuerdo al significado hebreo, significa sálvanos ahora. El Hosana que dice ahí, sí, significa sálvanos ahora. Estos mismos que estuvieron cantando, que venían poniendo mantas, que tiraban ramas, unos días después, ¿cuántos días de hoy, de este domingo al jueves? ¿Cuántos días son? Son 4 o 5 días más o menos, ¿no? ¿Me está entendiendo o se me están durmiendo? No contestan. Entonces, esos mismos que hacían Hosana estaban diciendo, crucifícanle. Los mismos. Ahora, la pregunta es para ustedes, ayúdenme. ¿Por qué el grito de Hosana, de sálvanos ahora? ¿Por qué cambió a crucifíquenle? ¿Cuál es la razón? ¿Piensan ustedes? Piense usted por qué ahora está diciendo una cosa y el rato dice otra cosa. Por eso mismo. Porque nos dejamos llevar por otras cosas. Y Activa Church, su servidor, ha tratado y está enseñando que ustedes debemos de aprender a meditar exactamente lo que está pasando en la vida de nosotros y a que aprendamos a reflexionar. Porque Dios, con su Hijo Jesús, viene por su iglesia, por su verdadera iglesia. Y ahorita lo vamos a ver. Dice que estos estaban tomando ventaja de lo que estaba pasando. Yo ese cambio de crucifíquenle, de Hosana a crucifíquenle, lo explico de esta manera. Se habían acercado ese grupo político y religioso también, porque creían mucho en la Torah. Ese grupo sedicioso todavía está por ahí. Y se habían acercado aprovechando o tomando ventaja que Cristo estaba viniendo. Ya les he dicho que había hecho un milagro de abrir los ojos a los ciegos, y la gente quería, se le acercaba para que Dios, o a través de Cristo, hiciera milagros. Es decir, que se le acercaron por intereses personales. Y cuando Cristo venía manso, porque eso significa venía manso, a mostrar
que Él venía por amor por el mundo entero, para que el mundo sea salvo por Él. Venía manso. Ese es el mensaje. Un mensaje de amor, un mensaje de esperanza. Aceptaban a Jesucristo porque querían que lo sacara del problema personal. Querían el poder. Pero como Jesucristo no luchó ni peleó contra Pilato, entonces, ¿qué van a hacer? Si no hizo nada por nosotros, que lo crucifiquen. ¿Entendieron? Crucifíquenlo. Eso mismo está pasando el día de hoy. Los tiempos son diferentes. Hace 1000 años. Las personas somos diferentes, pero las acciones son similares. La gente está buscando por interés personal. La gente está buscando cuando se siente enfermo, cuando se siente mal, cuando quiere algo, y perdón, lo voy a decir, peor que en estos momentos para asuntos migratorios, buscan aceptar al Señor. Hemos llegado a un momento, porque a mí me ha pasado acá, que han aceptado mucho al Señor, hasta se han bautizado, porque quieren conseguir una novia, o porque quieren conseguir un novio, o porque se quieren casar. Oiga, por los intereses personales, y con esto ya me la conseguí, dice, se bañan y se mojan, allá afuera se sacuden y ya me la conseguí. Están usando al Señor, buscando del Señor para poder conseguir, perdón la palabra, marido o mujer. Pero el tiempo se está terminando, hermanos. Y perdonen que sea un poco más, les diga eso, pero hay que buscar a Dios como debe ser, con un corazón limpio. Veamos Mateo 10 y 11. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret. ¿De dónde? De Galilea. Cuando entró el Señor, ¿qué decía la gente? Así como ustedes dicen una cosa, otros dicen otra. No, de esa manera entró el Señor. Que la gente decían una cosa y decían otra, igual que exactamente. Se los pregunté porque quería mostrarles con hechos. Uno decía, ¿y este quién es? Habían 3 tipos de pensamientos en la gente. Como lo existe el día de hoy, 3 tipos de pensamientos. En aquel tiempo, el grupo de pensamiento de gente que decía, ¿quién es este? No sabían absolutamente nada de Jesucristo. Pero hay unos que contestaban. Ya se dieron cuenta que decían, ¿qué es lo que decían? Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Este es Jesús, el de allá, no el de aquí. Saben del Señor, sabían de Jesucristo, de dónde era, pero nunca dijeron, este es Jesús, mi Salvador, porque no lo recibían tampoco. ¿Cuántos pensamientos? Son 2, ¿no? O 2 tipos de personas, o 2 tipos de grupos. Pero había un grupo que verdaderamente había aceptado y creía en nuestro Señor Jesucristo. Venían con Él, entrando con Jesucristo, detrás del pollino. ¿Eran sus cuántos apóstoles? ¿Cuántos? Amén. Gracias, Douglas. Ya ve que no se ponen de acuerdo ustedes. Vendrían 11, porque Judas también era parte y se cree que era parte de ese grupo político. Era un traidor. Hasta ustedes traicionan con decir 12. Ahora la pregunta que yo le quiero hacer a ustedes.
Jesucristo está regresando de nuevo y está encontrando los 3 tipos de pensamientos. Jesucristo, ¿por quién va a venir? ¿Por los que no conocían de Cristo? ¿Por los que sabían de Cristo, que muchas veces vamos a las iglesias, pero no hemos aceptado al Señor? ¿O por los verdaderos hijos de Dios que le han abierto el corazón y el Espíritu Santo ha entrado? ¿Habrá algún amén fuerte? Pero puedo hacer la pregunta todavía. ¿En qué grupo estás tú? Solo hay 2, ¿para qué les digo que nos vamos poquitos? Bueno, nos vamos todos, ¿verdad? Démosle un aplauso al Señor entonces. Amén. Oiga, creo firmemente que así como Jesucristo hizo milagros cuando estaba viniendo la primera vez, creo firmemente que Cristo está haciendo milagros hasta el día de hoy, porque Él viene de nuevo. Y por eso me gusta decir que Dios quiere hacer en usted o en ti, léalo fuerte usted, pero duro si lo puede. Póngamelo ahí, hermano, el último, por favor, que él está espantado, está bien. Amén, sí, ahí, dígalo fuerte, sí, dígalo fuerte, quiero oírlo. Un tremendo milagro. Eso es lo que quiere hacer con Dios, con cada uno de nosotros. Y vean lo que dice Éxodo 34:10. Y él contestó: he aquí yo hago pacto delante de tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. ¿Y qué más? Ni en nación alguna. Y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová. Porque será cosa tremenda la que yo haré. ¿Con quién? ¿Con quién quiere hacer Dios? Con usted, con usted, con usted. Y Dios es un Dios de pacto. Dios quiere hacer un pacto con su pueblo. Quiere hacer un pacto contigo. Cuando Cristo vino, esto estaba en el desierto. Quiso hacer un pacto con su pueblo. Y el pueblo de Israel nunca lo hizo. Por eso vino Cristo. La idea del pacto era: yo los alimento, yo los cuido, yo los sano, yo hago todo esto, pero díganle al mundo que hay un solo Dios que los ama. Y el pueblo no lo hizo. Por eso vino Cristo, para dar a conocer al Señor y para que todos aquel que los reciba, dice la palabra, más a todos los que los recibieron y creen en su nombre, ¿qué más? Le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. La pregunta aquí es: ¿usted ya recibió realmente al Señor Jesús? No escucho. Amén. Gloria al Señor. Pues Dios quiere hacer un tremendo pacto contigo y hacer un tremendo milagro contigo. Y digo esto: sabe que yo esperé tanto tiempo esto. Presta la cajita esa. Me gusta decir las cosas y hacer la verdad. Me gusta que ustedes conozcan la verdad. Préstame la caja, con todo y cajita, la cajita quiero. Yo le quiero dar gracias a Dios, al Señor. Yo buscaba y buscaba algo así, algo como esto. Y yo decía: Señor, algún día la voy a hallar. Y el día que encuentre eso, esa va a ser la señal que tú vas a hacer un tremendo milagro en la vida de Oscar Carías. Mis hijos lloraron. Pero ese momento yo le dije: Señor, tú vives y vas a hacer un tremendo milagro. Y yo decía: Señor, no sé por qué decía, si en las infusiones, mi hija tocó la campana en las infusiones, porque ella terminó. Y yo le dije: Señor, si algún día yo voy a tocar esa campana allá,
pero Dios no quiso que la tocara por otro lado. Yo terminé mis infusiones, pero no me podían decir si yo estaba sano. Hace una semana, unos 10 días, me abrieron el pecho, aquí, y lo tengo. Incluso hice un poema y digo, feliz con el pecho herido. ¿Por qué razón? Porque me sacaron el aparato que yo tenía acá. Yo dije, Señor, el día que esto suceda, no voy a decir lo que el médico me diga. Lo dije aquí, no lo voy a creer hasta que me den un papel que diga, la máquina, que Oscar Carías no tiene cáncer. No tengo cáncer, para la honra de Dios. Eso es lo que hace el Señor. Y ahora, en el nombre de mi Señor, hago esto porque hay victoria en el Señor. Dios sana. Créanle a Dios. Confíen, Señor. Activa Church. Se hacen los milagros. Esto lo esperé. Tremendo milagro. La toca en el nombre del Señor. Quiero darle gracias a mi Dios por todas las oraciones que hicieron acá. Recuerdo exactamente, no quiero decir nombres porque hubieron tantas palabras, pero ese día había predicado Douglas, nunca lo olvido. Y había dicho que Jeremías 33:3 lo había citado. Y alguien de acá llegó y me dijo, mire lo que dice ahí, lo habían dejado. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no has conocido. Es difícil porque habían dolores 24 horas que yo le decía a mi Señor, Padre, ayúdame, no aguanto, no soporto. Tú dices, clama a mí, y no me escuchas. Y yo creía que estaba cerca de ti. Creía que estaba cerca de ti. Pero Dios me escuchó. Poco a poco fue quitando esto. Y aquí ahora, en el nombre del Señor, les digo que a eso vino el Señor. Aquí, para la honra y gloria de mi Señor, estoy sano. ¿Sabe qué dije? Publiquen ahí en Facebook, que todo Lincoln sepa que el pastor de Activa Church tiene un cáncer categoría 4. No fue 6 porque el 4 es lo último. ¿Me entienden? Pero ¿qué me está sanando el Señor? Cáncer de próstata. Cáncer de la vejiga, perdón. Y un cáncer que llegaba desde el cuello hasta la punta del dedo de mis pies. Todo el cuerpo. Aceptar al Señor Jesucristo. Y con esto quiero terminar. Concluir. Acepten al Señor Jesucristo como es. Acepten al Señor Jesucristo, que Él hace milagros. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es todo posible. Voy a orar un momento, dándole gracias por el sermón, pero al final yo quiero orar por usted. Los días que no lo hago, pero si usted necesita del Señor, hoy yo quiero orar por usted. En el nombre de Jesús, cerremos nuestros ojos. Mi Padre Celestial, esta mañana, Dios, no hay nada ni nadie como tú, Padre. Te doy las gracias, Señor de los cielos. Es que no es fácil, Señor. Solo tú puedes darnos la fuerza. Solo tú puedes darnos el gozo que nos fortalece. Solo tú lo puedes hacer. Antes lloré por el dolor, porque no comía, no dormía y no había esperanza según las personas. Pero yo confié mucho en ti, Señor, tuve fe.
te doy gracias por todo lo que has hecho. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Antes de bajarme de acá, quiero decirles a cada uno de ustedes que oraron, muchas gracias. Quiero decirle a ustedes, porque en un momento bien difícil, que las carnes, las tortillas y todo eso me daban náuseas, me daban vómitos. Gracias a esas canastas de frutas que llegaron, porque no hubo una fruta que quedó, era lo único que podía comer. Esas uvas tenían que ser peladas, esas manzanas tenían que quitársele toda la cáscara. Gracias también a las ofrendas que llegaron. Hay varias personas que fuera de acá que ayudaron, porque me han servido para pagar los costos, que no han sido pocos, costos grandes, pero Dios ha tenido el control de todo. Así que si usted siente el deseo que esta mañana este servidor ore por usted, yo lo voy a invitar adelante en el nombre del Señor, si usted desea. Así que les doy el momento, si desean pueden pasar. Bendito Padre, la honra y la gloria te la doy a ti, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Señor. Ahora, Señor, es un momento lindo, Padre. Quiero sonarte, Señor, en el nombre de Jesús, Padre.